Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, gracias por estar del otro lado. Qué lindo es para nosotros tomar este micrófono, esta camarita y poder compartirles un mensaje cada día. En esta semana fue muy especial, hemos podido tener tiempo, disposición para compartirte los 3 conceptos que consideramos centrales en relación al título de la escuela sabática. Jehová reina está conectado o está vinculado con 2 imágenes, con 2 símbolos, también como Dios como creador y Dios como juez. En el día miércoles estuvimos viendo el concepto de Dios como creador. Esto organiza la mirada del ayer, el pasado del ser humano. Dios te creó y Dios te hizo como sos, con tus cualidades, con tus capacidades, y no te hiciste vos a vos mismo. Eso lo leíamos en el Salmo 100. Luego hablábamos de la figura de Dios como rey. Y hablábamos acerca de cuál fue la propuesta de Dios desde el inicio y cuáles fueron las consecuencias de pedirle, de solicitarle a Dios un monarca terrenal. En el día de hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de Dios como juez. Sabes que el autor del libro complementario, después te lo puedo compartir si nos queda un poquito de tiempo, él dice que el concepto o la mirada occidental sobre la palabra juez o juzgar no es muy positiva que digamos. Lejos de eso es lo opuesto. Cuando miramos la palabra juicio, juzgar o dictaminar una sentencia, se teme al juicio. El juicio no es un evento muy apreciado en nuestros tiempos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de juicio, se habla de una investigación, un estudio, una observación minuciosa de las acciones, las palabras, las charlas, toda la información que se pueda recaudar de una persona, sea hablada, sea escrita, sea por audio, es una investigación. Y a nosotros hoy en día no nos gusta que se nos investigue. No nos gusta que salgan a la luz aspectos íntimos, ocultos de nuestra vida. Pero sabes que tengo que decirte que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de Dios, de la persona de Dios, como un juez. Y la Biblia no presenta el rol de juez de la persona de Dios como algo malo, sino todo lo contrario. El pueblo de Dios se goza en el juicio de Dios. Es un deleite mirar a Dios como juez, porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios justo, un Dios equitativo, un Dios que no va a hacer diferencia entre uno y otro porque vengas de tal nación, porque te guste tal cosa, porque hables tal otra, o porque te congregues en tal o cual iglesia. No importa de dónde tú vengas, pero quiero decirte que la Biblia presenta a Dios como el juez del universo, que Él tiene una ley, que Él te llama a vivir de una forma diferente. Cuando entiendes el concepto de juez según la Biblia, el que Dios sea juez te permite estar en paz. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano, si tuviera la posibilidad de dictaminar sentencia, como hay hoy en día jueces que tienen esa oportunidad, al menos en mi país, cometerían errores, porque la mirada humana está empañada por la conveniencia, por los errores humanos, por el pecado. El ser humano, querido hermano, querido amigo, no puede por sí solo, por sí sola, impartir una justicia justa, equitativa, sin ambigüedades, sin diferencias. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo? Es más,
el profeta Isaías dice que la justicia humana, lo que se hace bien, equitativamente en este mundo, es un trapo de inmundicia. Es un instrumento sucio, desparejo, desigual. El salmista dice, mira, no busques o no hables de la injusticia humana, porque no tengo palabras. Encuentro palabras para decirte que es algo sucio la justicia que se aplica o que existe en el planeta Tierra. Por eso es importante, a la luz de la situación, del entorno injusto en el que vivimos, o suciamente justo que vivimos, es menester estudiar a Dios como juez. ¿Qué significa la palabra juez? Bueno, la palabra juez es alguien que decide, alguien que juzga, alguien que opina. Es una persona que toma el rol de el que juzga, o también es una persona que dirime cuestiones relacionadas a la justicia. Es un apreciador en tal o cual actuación. Y es una acción que raya más en el arbitraje que en una sentencia judicial. O sea, es el que maneja el proceso de cuál va a ser la sentencia. Hay inclusive juicios que se escucha al jurado. Hay un cuerpo de personas que escuchan al culpable, al defensor, a los abogados, el juez interviniendo, y de acuerdo a la culminación de todo el proceso judicial, el jurado es el que dictamina y lee el ultimátum judicial. Es designar a alguien que dirime una cuestión sobre la justicia. El término juez en el hebreo puede hacer un juez en sentido general, global, o también como en la acepción de una policía correccional. Puede ser como un funcionario público y civil encargado de dictaminar justicia. Esto es interesante, cómo fue construyéndose el sistema legislativo y judicial del pueblo hebreo. Nace allí en los tiempos de Moisés, en la organización del pueblo. El pueblo había crecido tanto, que Moisés se pasaba el día analizando y dictaminando y cuestionando y criticando casos y casos y casos. Hasta que vino su suegro Jetro y le dijo, mira Moisés, así no puedes trabajar. Tienes que dejar que otros también te ayuden. Organiza el sistema judicial en Israel. Lo que hizo fue dividir el grupo en 10, en 50, en 100 y en 1000. Fue un sistema muy parecido al sistema de juzgado que tenemos en la actualidad. Estos hombres debían actuar de una forma recta, sin temores y sin parcialidad, según Deuteronomio 1, 16 y 17. Debían trabajar conociendo el código de leyes como norma para juzgar que Dios dio a Moisés. O sea, eran hombres que conocían, que manejaban los asuntos morales, éticos, civiles y espirituales de lo que Dios le enseñó a Moisés. Allí está en Éxodo 20 al 23 y también Levíticos 18 al 20. Luego, cuando el pueblo ingresó cuando se estableció en Canaán, los israelitas debían designar jueces y funcionarios en todas sus regiones, en todos los pueblos. Allí esto está en Deuteronomio 16 y también Deuteronomio capítulo 17. Después del establecimiento en Canaán, es interesante que los jueces eran como líderes itinerantes que se levantaban en un contexto de fidelidad, infidelidad. Era obediencia, desobediencia. Podían gobernar de forma nacional
o local los jueces que se levantaban. Y es interesante que después de que el reino, la monarquía se estableció en los tiempos de Saúl, estamos hablando allí por el 1100 aproximadamente antes de Cristo, llega el rey a ser el juez principal en los asuntos civiles que el pueblo atravesaba o atravesaría. Esto está en 1 de Reyes 3, también en el capítulo 7 y en 1 de Samuel capítulo 8 que hablamos ayer. David designó levitas como jueces. También Josafat mejoró el sistema judicial en la tierra de Judá, designando jueces en todas las ciudades fortificadas y estableció también una corte suprema en la ciudad capital que era Jerusalén, que obviamente tenía dos vertientes de autoridad. En todo lo religioso estaba el sacerdote principal y en lo civil, que tenía que ver con todo el funcionamiento político, tenía que ver obviamente el príncipe de Judá, que es el rey. Nosotros que estamos estudiando los Salmos es uno de los libros que exalta a la persona, el rol, la función, la actuación de juez de parte de Dios. Lo destaca el libro de los Salmos como el juez supremo. Dios tiene una naturaleza en su reino y es que Él es el juez, y esto nos asegura, nos cambia el futuro, el mañana, cuando te encuentres delante de su presencia. Los hombres en los Salmos a menudo apelaron a Dios como su defensor. Sentían que cuando sufrían injusticias humanas, Dios los podía ayudar de esas manos injustas que los acechaban. Y esto se ve obviamente en el Salmo 35 al 43. Hay varios pasajes allí que podemos estudiar. En definitiva, Dios se muestra como un juez en la palabra suya. ¿Y qué significa esto? Bueno, mira allá en el Salmo 50. En el Salmo 50 habla de que Dios convoca a toda la tierra. Dios, primeramente con los justos, porque Dios tiene que arreglar cuentas con los justos, porque en la segunda venida viene a buscar a los justos que pasen la aflicción final, la gran tribulación que habla Apocalipsis 7, que hayan pasado de vida terrenal a vida eterna, que no pasaron por la muerte. Pero también Jesús viene a resucitar a aquellos que justos, a aquellos que fueron fieles, que se mantuvieron leales a Dios y que han pasado por el proceso de la tumba. Dios convoca a la tierra y dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y Dios en su persona encarna el rol de juez. El juicio de Dios, según Apocalipsis 14, ya ha empezado, ya está llevándose a cabo. No es futuro, sino que está en un aoristo pasado. Allí Apocalipsis 14, 6 y 7 ha llegado. O sea, es una acción pasada, pero que sigue estando o se sigue desarrollando hasta el día de hoy. Por eso es importante entender de que el que tiene el rol de juez en la Biblia es Dios. Y sabes que algunos dicen, me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso, paciente, amor. Dios es amor. Pero sabes que es una faceta también que Dios es justicia. Dios es justicia, querido amigo, querido hermano. Y habla esto la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este no es un tema que es carente de argumento en el Nuevo Testamento. Y te voy a leer algunos pasajes para que corroboremos esto, porque si no, hacemos ver al Dios del Antiguo Testamento como un Dios malo, como un Dios severo, como un Dios agresivo, un Dios sediento de sangre. Y hacemos ver al Jesús del Nuevo Testamento
como un Dios amoroso, paciente, perdonador, que no tiene esa figura de malo, de severo que había, o que algunos plantean en la actualidad del Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué? Las definiciones, la Biblia es riquísima tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero yo las definiciones más dulces las encuentro en el Antiguo Testamento. Dios se muestra como un Dios bueno, querido amigo. Dios no se muestra en la palabra suya como un Dios severo, injusto, agresivo, asfixiante. No. Dios se muestra como juez tanto en el Antiguo así como en el Nuevo Testamento. Y esta es una de las formas de entender las doctrinas de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque aislar pasajes deforma el concepto, el estudio, la línea de análisis que venís haciendo. No se puede hacer de un pasaje bíblico una doctrina. Hablamos, no sé, la ley de Dios, bueno, leamos desde el Génesis y avancemos en toda la Escritura estudiando qué dice Dios acerca de ese tema hasta llegar al Apocalipsis. Y todos los pasajes que hablen de la ley, puedes tú anotarlos e ir formulando esa doctrina. Por eso es importante el estudio global de la palabra de Dios. No se puede solamente quedarse con el Nuevo Testamento y desechar al Antiguo, porque que de hecho se desarma el Nuevo, porque la mayoría de los conceptos que hay en el Nuevo son una confirmación de pasajes del pasado, proféticos, que están en el Antiguo Testamento. O sea, sería desarmar el proyecto de Dios en su palabra. Dice en el versículo 3, vendrá en el Salmo 50, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. La figura de Dios como el que tiene la autoridad. Fíjate, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, sino que en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí está Dios como juez, el Señor Jesús como juez. En el versículo allí en 2 a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, vas a ver que en los versículos 6 al 9 dice: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios habla en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, los versículos 28 y 29. Perdón, 23 primero, antes de leer el 28 y 29, dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, se han acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No es que en el cielo hay espíritus desencarnados, sino que está hablando de elevar la mirada al cielo, porque está comparando el encuentro del Sinaí, allí en Éxodo 19 y 20, con la Jerusalén celestial. Si tú crees que allá hubo manifestación de la gloria de Dios, ¿cuánto más en la Jerusalén celestial? Y si me acompañas a Apocalipsis capítulo 6, el versículo
16 habla acerca de los impíos cuando el Señor Jesús llegue aquí a la tierra. Y ellos decían: caed sobre nosotros y escondednos del rostro a aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ahora, ¿sabes? El juicio abarca a dos grupos: al grupo de los fieles y al grupo de los impíos. O sea, en este mundo, querido amigo, nadie va a quedar fuera del oído, de la mirada y del alcance de la justicia divina. Por eso es importante entender que uno vive la vida cristiana de una forma transparente, individual, ante Dios. Mira lo que dice allí en el versículo 5 del Salmo 50. Júntenme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos, ahí están los testigos, la naturaleza, de forma simbólica. Dios está hablando de que va a abrir el juicio para todo el universo. Los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. No es un ser humano, es el Dios de los cielos. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Yo soy Dios, dice Dios. No hay nadie más. Y el yo soy es un término sumamente solemne. Indica la permanencia, la eternidad, un atributo de grandiosidad, de magnitud. Dios, yo soy. Y es interesante que dice el versículo 8: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. ¿Sabes qué está diciendo Dios acá? Está hablando de que la formalidad religiosa en el pueblo de Israel no era un problema. Dios dice: mira, todo el plan salvífico se está llevando de forma muy ordenada, muy completa, como yo lo ordené, como yo lo mandé. Y los felicito porque lo siguen haciendo. Pero ¿sabes cuál era el problema? Dios allí, por ejemplo, en Isaías 1, les dice: basta de sus sacrificios, basta de la sangre de toros y machos cabríos, basta de los litros y litros de aceite que me traes de ofrenda. Ya no quiero más tus holocaustos. Quiero que hagas una charla conmigo. Ven, dice Dios, allá en Isaías 1:18, vení y pongámonos de acuerdo. ¿Tenés pecados? No te confíes solamente en la forma, no me des lo externo, sino dame lo interno, no tanto lo que hagas. Y la razón de por qué cuestiona Dios las acciones del ser humano es porque a veces el ser humano actúa por las motivaciones incorrectas. Dios le dice: mira, no me interesa tanto tu actitud externa, no me interesa tanto la conducta visible tuya. Lo que a mí me gustaría alcanzar es tu corazón, tu voluntad, eso oculto que no me quieres entregar. El llamado de Dios para el fiel es que no confundas a Dios con los dioses paganos que tenían los pueblos, las comunidades antiguas de la humanidad. Se ofrecían los sacrificios con el objetivo de pacificar a Dios. Se ofrecía sacrificio con el objetivo de apaciguar la ira de los dioses. Mira, Dios dice: yo sí tengo hambre, yo sí tengo necesidad, no te preocupes porque no necesito que me des nada, porque todo es mío. Sino, como dice el rey David, de todo lo que tú nos das, te devolvemos.
el entregarnos a Dios no es para apaciguar la ira de Dios. No, no, no. El entregarnos a Dios es porque sabemos cómo es el corazón de nuestro Dios. Yo vivo a Dios por amor, no por temor. El concepto de temor es la reverencia. Cuando nosotros vemos el concepto de temor en la Biblia, es porque debemos alcanzar a discernir cómo es Dios, quién es Dios. Y el ser humano, lamentablemente, hermano, no está captando esto, ni siquiera algunos miembros de la iglesia. Nos movemos en la iglesia como si fuera un lugar más. Venimos a los cultos y hacemos todo como si fuera así nomás. Pero descuidamos entender quién es la persona de Dios. Por eso Dios llama al fiel. Cuídate de no hacer las cosas por las razones equivocadas, o hacer las cosas por las razones adecuadas. Para pensar, Dios te dice, mira, que vayas el sábado a la iglesia está bien, que leas tu Biblia está bien, que te cuides en estos alimentos está bien, que duermas bien está bien, etc. Pero si no le das el corazón a Dios, Dios como juez te llama para que puedas acercarte a Él. Y ahora Dios le va a hablar al impío. Versículo 16. Pero al malo Dios dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? ¿Quién te crees tú para tomar el rol de juez? ¿Quién te ha puesto como juez? Para que esparzas y juzgues a los demás y encima a sabiendas de los atributos, de las prerrogativas divinas. ¿Quién te crees? Dice el versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda a mis palabras. O sea, las conoces, las manipulas, las hablas, las usas de látigo para los demás, pero tú no las vives, no la haces un estilo de vida. Dice el versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, al que robaba lo apoyabas. Versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Mentías, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, maquinabas un asesinato. Te colocabas en el lugar del Dios que da la vida. ¿Quién te crees tú? O sea, lo que Dios le está diciendo al malvado es, malvado, tú vive como quieras. Pero quiero decirte que ante todas tus acciones yo estoy observándote. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Rebajan a Dios, a su norma moral. El impío dice, yo tengo hambre, tengo que robar, no me queda otra. Rebajan la moral de Dios. Degradan la ética divina, distorsionan la justicia divina. Por eso Dios dice, pero te reprenderé. Y dice, y pondré tus obras delante de tus ojos. O sea, Dios te va a abrir sus libros y te va a decir, mira, tú estás perdido. Tú estás perdido. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Si tú estás andando en mal camino, escucha, entiende esto, dice Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Dios te está dando tiempo de gracia, querido amigo. Si estás actuando mal, si estás en pecado, si estás viviendo tu vida de una forma desordenada, regresa a Dios. Basta de vivir esa vida injusta, pecaminosa. Dios te está observando. Dios tiene unos registros enormes de memorias infinitas
en lo que te va a mostrar lo que anotó de ti y lo que anotó de mí. Por eso la vida cristiana, hermano, hermana, es una vida individual. Y a veces uno cuestiona, no, porque en la iglesia se usa mal el diezmo, tené cuidado, No, porque mirá lo que un hipócrita este. Mirá, tiene una vida tan oscura y va a la iglesia, si yo lo conozco a él. Querido amigo, querido hermano, deja de tomar el rol de Dios. Dios es el que imparte injusticia. Dios es el que está al control. Él maneja todo, lo oculto y lo visible. A Dios no se le escapa nada, nada. Vive la vida con Dios de forma honesta, transparente, a conciencia, sabiendo que el Dios de los cielos no te va a dar ni más ni menos de lo que tu castigo o tu premio, tu galardón merece. Por eso la pregunta de ahora es, ¿cómo vives tu vida cristiana? ¿Qué impacto debiera causar en nosotros entender que hay un juez en el universo? Que este mundo es el libro de texto, y me tomo de las palabras de una autora llamada Ellen White. El libro de texto es este mundo. Dios, dice allí en 1 Corintios 4:9, nos ha colocado como un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué espectáculo, qué show estás dando? ¿Qué testimonio estás dando? Dice la Biblia, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El juicio de Dios es imparcial. Dios no acepta sobornos. Dios no acepta amenazas. Dios no acepta coimas. Dios es un Dios justo, equitativo, porque la Biblia dice, lo hará de forma justa, en la medida adecuada. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberla levantado de los muertos. El Señor Jesús vendrá como juez, como rey y también como nuestro creador. El libro complementario dice algo muy, muy interesante que a mí me gustó, que me gustaría leértelo ya para terminar. Dice, Dios como juez es posiblemente una de las imágenes más incómodas de Dios, especialmente de la perspectiva de una cosmovisión occidental moderna. ¿Cuántas veces nos lanzamos un "no me juzgues"? Interesante, ¿no? Para evitar cualquier forma de crítica, a veces incluso justificada. Por lo tanto, visualizar a Dios como juez parece implicar una deidad severa que solo espera que nos pasemos de la raya para imponernos un castigo justo pero severo. A la cultura popular no le gusta el Dios del Antiguo Testamento como juez. El salmista entendía al juez divino de otra manera, y el Salmo 7 permite entender mejor a Dios como juez. El salmista describe a Dios como un juez justo, versículo 11 del Salmo 7, que juzgará al salmista de acuerdo a su integridad, versículo 8. Esta no es impunidad, sino justicia basada en la justicia de Dios, los versículos 9 y 17. Él es el escudo del salmista, versículo 10, que vindica a las viudas, Salmo 68:5, a los oprimidos, Salmo 76:9, y a los pobres, Salmos 72:2. Qué lindo sería unirnos en canto como habla el salmista aquí. Dice el versículo 7 y 8 del Salmo 7, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame Jehová conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Termine ahora la maldad de los malvados, mas establece
tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios traerá toda obra a juicio, dice el sabio Salomón, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y el apóstol Pablo dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Querido amigo, quiero invitarte. Quiero invitarte a que pienses, que puedas percibir qué significa Dios como juez en tu vida espiritual. ¿Cómo te llevas con este concepto de Dios como juez? Sabes que en un futuro dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie es justo en este mundo. Nadie es bueno por naturaleza en este mundo. Tú necesitas de Jesús para pasar el juicio. No hay otra forma. No hay forma de que pases el juicio sin aceptar el Evangelio eterno. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que llevaba el Evangelio eterno para ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Tú has aceptado el Evangelio de Dios? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Si tú no lo haces, no pasarás el juicio. Sabes que Dios es tan justo que en Lucas 12 dice que aquel que se le dio mucho, mucho se le demandará. Pero aquel que se le dio menos, menos se le demandará. Si hoy estás escuchando este mensaje, Dios te hace responsable de lo que has oído. Dios te invita a que tomes una decisión al respecto. Que Dios te bendiga ricamente y si el Señor lo permite nos encontramos en algún otro videito. Chao, chao.